Introducción y generalidades de la topografía. Historia y aplicación de la topografía. El ser humano ha presentado una necesidad de dimensionar todo lo que está a su alcance, es decir, necesita un punto de referencia para mejorar su entendimiento de los fenómenos físicos, no solo con el objetivo de obtener conocimiento, también le ha sido muy útil para su vida cotidiana, es decir, que lo aplica para conocer sus límites, trazar su espacio y darle un sentido a su ubicación. Estas actividades han sido vitales para su asentamiento y el desarrollo de su trabajo. La aplicación de actividades técnicas precede el ejercicio de la ciencia, sin embargo hoy aquella actividad de delimitación y medición de terreno se le conoce como topografía. La palabra que viene del griego topos, que significa lugar, y graphein, que se entiende como describir. De este modo se entiende como la definición etimológica de topografía como la ciencia que describe un lugar. Para ello se utilizan principios y técnicas basadas en la geometría, su aplicación se le conoce como levantamiento topográfico, del cual se obtiene su representación gráfica conocida como carta topográfica. A lo largo de la historia, esta ciencia ha tenido una aplicación sumamente importante para diversas disciplinas, como la navegación, la exploración y más formalmente la ingeniería. Actualmente se desconoce el origen de la topografía, se piensa que es una actividad que nace a raíz del asentamiento humano, pero se tienen registros de su práctica en civilizaciones como el Antiguo Egipto, los cuales están datados de la época antes de Cristo y tiene un poco más de 2000 años. Los egipcios dividían la tierra en parcelas para fines de recaudación fiscal. Esta actividad fue de suma importancia debido a que se tenía que efectuar año con año a consecuencia de los desbordamientos del río Nilo. La actividad del topógrafo de aquellos tiempos era de simplemente estirar cuerdas para instalar los linderos que delimitaban los terrenos. Estas cuerdas contaban con nudos para marcar las unidades de longitud. Los asentamientos humanos tienen la peculiaridad de que se generan incrementos en la población, también supone un avance en la ciencia y la tecnología, por consiguiente la topografía también tuvo que evolucionar, para desarrollar un mejor mapeo del territorio, y determinar límites entre estados y naciones. Los instrumentos de topografía han evolucionado por consiguiente, estos parten de la simple cuerda con nudos, a la cinta métrica, hasta la introducción del teodolito, posteriormente a su sofisticación con aparatos eléctricos como la estación total, y hoy en día el uso del escáner topográfico y el mapeo satelital. En conclusión, la topografía define la posición y las formas circunstanciales del suelo. Es decir, estudia en detalle la superficie terrestre e incluso la superficie de otros cuerpos celestes, como la Luna u otros planetas como Marte, para representar todos los accidentes que en ellos existen y así obtener su configuración topográfica, basado en estudios de la geometría en 2 y 3 dimensiones para obtener su representación en un plano que nos ayuda a visualizar asentamientos humanos, caminos, vías, cuerpos de agua, valles, cuencas, elevaciones, depresiones, o todo aquello que se encuentre en los alrededores. Aplicación y división de la topografía. La topografía es una ciencia auxiliar de la ingeniería civil, aunque no es exclusiva porque también se llega a aplicar en otras ingenierías como la mecánica, la agrícola, la eléctrica, de minas y la geología. Sus aplicaciones van desde el levantamiento de un terreno, para localizar y marcar linderos. Localización de proyectos y trazo de vías de comunicación. Topografía de minas para controlar la posición de trabajos subterráneos. Levantamientos catastrales, para marcar límites de propiedades y el cobro de impuestos correspondientes. Topografía urbana, para la distribución de lotes, vías y la ubicación de nuevos proyectos. Topografía hidrográfica, para estudiar la configuración de océanos, ríos, lagos, suministro de agua o construcciones subacuáticas. La topografía fotogramétrica, para aplicarla a la medición por medio de las fotografías aéreas. Para la instalación de maquinaria, navegación, exploración, etc. División de la topografía. Para su estudio, la topografía se divide en topología. Estudia leyes y principios que rigen la geometría del terreno. Topometría. Establece principios de geometría y especialmente de la trigonometría para hacer el cálculo correspondiente y obtener precisión del proyecto. Planografía. Es la representación gráfica a escala de los resultados obtenidos que constituye el trabajo final del levantamiento topográfico. Existen algunas condiciones para que sea completado el trabajo de planografía, el cual deberá contener la forma general del terreno, es decir, el perímetro y los detalles interiores, construcciones, caminos, puentes, ríos, etc. Las diferencias de alturas del terreno, que se marcan con curvas de nivel. La planografía también se puede dividir de la siguiente manera. Planimetría.
Es el estudio del plano en dos dimensiones, para proyectar superficies planas horizontales. Altimetría. Es el estudio de la tercera dimensión del terreno, y se enfoca en mostrar las alturas del terreno en diferentes puntos. Agrimensura. Consiste en la división del terreno. Conceptos de levantamiento topográfico y su clasificación. Cadena, puede ser abierta o cerrada, es una sucesión de elementos geométricos, también se le conoce como poligonal. Elemento geométrico. Los puntos, las líneas rectas, curvas, el sentido de una línea. Cadena topográfica. Es una sucesión de elementos auxiliares, como vértices, lados, etc., materializados sobre el terreno y que proyectados sobre un plano los identificaremos como puntos, líneas, etc., elementos de una cadena geométrica o poligonal. Sistema de referencia. En topografía se usan los planos del meridiano, del horizonte y el vertical para proyectar sobre ellos los diferentes objetos geométricos y poder conocer su posición en 2 o 3 dimensiones, formando sistemas de coordenadas, X, Y, O, X, Y, Z. Plano meridiano. Es aquel que pasa por un punto cualquiera de la Tierra, que contiene al eje polar o eje del mundo, divide el planeta en dos partes iguales describiendo un círculo máximo por el cual pasa la línea cénit, vertical del lugar. Plano del horizonte. Es un plano perpendicular a la vertical que pasa por un punto cualquiera de la Tierra. Meridiano. Es la línea que resulta de la intersección del plano meridiano con el plano del horizonte, se le conoce como línea norte-sur o meridiana. Plano vertical. Es un plano perpendicular a los planos del horizonte y del meridiano. Levantamiento es aquella ciencia de medición que mediante el uso de técnicas y métodos de observación, se puede determinar la posición de elementos geométricos en un terreno y representarlos en un plano. Se puede clasificar el levantamiento de acuerdo a su magnitud. Levantamiento topográfico. Son los que conforman una porción pequeña del terreno, en comparación con el levantamiento geodésico, normalmente no le afecta la curvatura de la Tierra, y no sobrepasan los 30 kilómetros de radio. Se clasifican en precisos. Levantamientos con artefactos de precisión como las triangulaciones de coordenadas GPS. Regulares. Levantamientos por medio de poligonales, con el uso de tránsito y cinta o estación total y ubicación GPS. Se usan para levantar linderos y trazar vías de comunicación. Taquimétricos. Poco utilizados en la actualidad, y se miden por estimaciones geométricas. Expeditivos. Efectuados con aparatos portátiles o improvisados, que son muy poco precisos. Levantamiento geodésico. Al contrario del topográfico, abarcan grandes porciones de tierra, y para estos debe considerarse el factor de curvatura de la Tierra. Unidades de medida empleados en la topografía. La forma de anotar las mediciones depende del sistema empleado. Métrico decimal, milímetro, centímetro, decímetro, metro, decámetro, hectómetro, kilómetro. Sistema en inglés. Pie, yarda, pulgada. Unidades agrarias. Metro cuadrado. Área. Centiáreas. Acres. Unidades angulares. Sistema sexagesimal. Sistema centesimal. Sistema en radianes. Milésima natural. Unidades de volumen. Metro cúbico. Unidades de temperatura. Grados centígrados. Grados Fahrenheit. Grados Kelvin. Unidades de presión. Milibares.